Esto es Latitudes, soy Tere Góngora Basterra y hoy, en una nueva conversación de la sexta temporada, vamos a comenzar por el final. Vamos hacia Norte 40, Oeste 3. Dice Nietzsche en su libro Así habló Zaratustra, que es más difícil poner un punto que escribir un nuevo verso. Y es que llevamos fatal los finales. Los evitamos y nos resistimos a ellos. ¿Cuánto posponemos? ¿Cuánto estiramos el chicle? ¿Cuánto nos cuesta dar ese paso? A lo mejor porque las voces de los otros nos frenan o porque tenemos miedo o quizá porque las opiniones de las personas que queremos nos pesan. Sin importar el tiempo que nos tome, el final llega y abarca todas las relaciones de nuestras vidas, familiares, amistosas, de pareja e incluso las relaciones profesionales. Algunas veces el final puede ser premeditado o intuido. Otras, el final es completamente imprevisto. Como quiera que sea, tener que cerrar la puerta, más aún cuando es uno quien toma el primer paso, definitivamente nos cuesta. La invitada de hoy sabe muy bien de lo que hablo porque en su peregrinaje por la vida lo ha hecho más de una ocasión, tanto en lo personal como en lo profesional. Emprendedora, valiente, yogi, hoy ha venido a compartir en Latitudes porque es un referente para mí. Su nombre es Belén Barbero y es de Madrid, pero ha pasado los veranos de su infancia en la explanada de Alicante. Durante 16 años abrió las puertas de su atelier llamado Bebas Closet para vestir a muchas mujeres en uno de los días más importantes de sus vidas, en sus bodas. Sus diseños llevaron hasta el altar a más de 1000 mujeres. Así que podríamos decir que Belén tuvo mucho éxito como diseñadora de vestidos de novia. Sin embargo, un día, su tripa, su sabia tripa, le dio un primer aviso. Algo no iba bien. Algo ya no se sentía igual. Y la tripa lo sabía. Pero ella permaneció intentando y a la vez esclareciendo. Ella estaba en ese momento de transición cuando nos conocimos y nos hicimos roomies. Luego vino la pandemia, se despejaron las dudas y finalmente un día echó el cerrojo en la latitud con la que empezamos este podcast. Su taller cerró y un tiempo después se atrevió a escribir ese nuevo verso. Estudio Belén Barbero. Así que vamos a empezar por el final y volvemos a la calle Almirante número 9 de Madrid, a Norte 40, Oeste 3, para empezar esta conversación. Hola Belén, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Hola Tere, qué ilusión verte por pantalla, que nos vemos poquitas veces al año y estar contigo de nuevo. Muchas gracias por invitarme. Yo estoy encantada de tenerte. Sabes que la última vez que nos vimos en Madrid hablábamos de la posibilidad de hacer esto, ¿no? Y te dije cuando Ujú. estuvieras lista, que cuando tu tripa te dijera que era el momento, que por favor me escribieras y yo he esperado muy paciente por este momento, así que vamos a disfrutarlo y vamos a hacer que las personas que nos estén escuchando, desde la latitud que nos escuchen, se sientan como en una más de las conversaciones de amigas que hemos tenido durante todo este tiempo. Se nos Eh, dan muy bien las conversaciones, así que sí. fenomenal. Vamos a ello, Hombre, a ver qué tal. hacemos el espacio y nos dedicamos y nos regalamos el tiempo, así que se nos va a dar muy bien. Oye, me gustaría empezar porque me cuentes algo que no me has contado, que es ese momento en el que cierras las puertas de el que fue tu atelier durante muchísimo tiempo. Y me gustaría preguntarte si hay alguna textura o algún color o alguna imagen que tengas, que te venga a la mente de ese momento. Buah, sí, hay muchas imágenes y muchas emociones. Para mí la más dura fue el día que se lo comuniqué al equipo. Y eso, me lo llevo para el resto de mi vida. Y, y otra muy dura fue pues el día que cerrábamos y ver el atelier prácticamente vacío después de toda la vida que había tenido. Pero como dicen los abuelos que siempre tienen razón, ¿no? Esos refranes del tiempo pone las cosas en su sitio, pues al mes o al mes y pico, fui consciente, que esto creo que también pasa con las relaciones personales, de que había hecho lo que tenía que hacer, que era el camino correcto y que había sido valiente.
Así que ahora lo que recuerdo, o sobre todo intento recordar y me viene a la mente, son momentos maravillosos que viví esos 16 años y momentos con mujeres estupendas que he conocido, momentos de mucha intimidad que se generaban en el atelier, personas del equipo y nuestros pequeños éxitos que íbamos cosechando. Bueno, muchas cosas, recuerdo muchas cosas bonitas. No es para menos. Y ahí, hablando de tu tripa, ¿no? Porque tú siempre me hablas de que tu intuición, que la tienes muy despierta, la sientes por ahí, ¿no? Por el estómago, porque hay algo que te va avisando. Pero, ¿cuáles fueron como las señales o los momentos en los que empezaste a darte cuenta o a ser consciente de que era el momento o la hora de decir adiós? Bueno, creo que uno de los primeros momentos que fue así como una bofetada y que además estás tú para vivirlo conmigo fue en Wander, en el curso que hicimos juntas, bueno, curso, experiencia, maravilla, no sé cómo llamarlo, Viaje sin que para retorno. mí, sí, exacto, que para mí fue transformador, ¿no? Y recuerdo que hicimos un ejercicio, seguro que te acuerdas, Tere, que era, no recuerdo muy bien cuál era el enunciado, pero teníamos que dibujar en un folio muy grande como las áreas más importantes de nuestra vida o aquello que más nos importaba. Entonces yo recuerdo dibujar la creatividad, la familia, y entonces después de ese ejercicio, de alguna manera, teníamos que plantearnos realmente cuánto estamos dedicando de nuestra vida a todas esas áreas, ¿no? Y yo de repente, uf, caí, y eso fue uno de mis primeros llantos, que vivimos muchos juntas, caí y dije, ostras, o sea, hay partes aquí que no tienen ningún sentido en mi vida. Y de repente eres consciente y dices, ostras, empiezo a entender por qué no me siento bien por dentro, algo hay aquí que no encaja. Y básicamente había dos patas que no estaban encajando nada. Una era la parte de la creatividad, porque yo, pues Bebas en sus últimos años, la verdad es que creció mucho y al final yo gestionaba más que crear. Y a mí lo que me llena y por lo que yo tenía Bebas era por crear, es lo que me mueve, es mi instinto, es una necesidad. Y por otro lado estaba la pata de la familia. Ahí yo ya tenía los mellizos, ya tenía 3 hijos y me quedaba muy poco tiempo y el tiempo que me quedaba siempre estaba agotada físicamente y mentalmente. Y ese fue el momento de decir, ostras, algo está pasando aquí. Pero bueno, después de eso viene todo un camino que, bueno, luego a lo mejor fueron, ¿qué? 2 años o casi 3 años hasta que tomé la decisión. Pero sí, quizá fue el despertar de lo que estaba ocurriendo, porque en la rueda del hámster muchas veces no eres consciente. Hmm. Claro, estás tan envuelto en la vorágine, ¿no? Estás tan automáticamente haciendo las cosas, ¿no? Casi, pues eso, como si fuéramos máquinas que no nos damos cuenta de que dejamos de prestarle atención a nuestras prioridades y se nos olvida lo importante y lo que realmente nos hace feliz, ¿no? Eh, Y yo creo que, y a mí lo que me, perdona que te interrumpa, Tere, yo creo que una cosa que también me pasó ahí y en mi primer cambio, porque yo fui consultora y de consultora decidí cambiar en mi anterior vida, empezar a estudiar diseño, creo que una dificultad añadida es que cuando estamos haciendo algo que desde fuera se juzga como un éxito, es muy difícil salir de ahí porque desde fuera es raro encontrar el apoyo, quien te entienda y te diga, vale, a pesar de que ya has construido todo esto, a pesar del éxito que has tenido, a pesar de lo que te ha costado llegar hasta aquí, entiendo lo que me estás diciendo y que necesites un cambio. Si esto ya no es para ti, te apoyo. Eso es muy difícil. Entonces, primero tienes que encontrar la fuerza dentro de ti para después poder explicarlo y ver si existe el apoyo fuera. Y si no existe, aún así, ponerte el mundo por montera y seguir adelante. Porque en tu caso, o sea, por todo lo que hemos contado, ¿no? O sea, tenías una marca consolidada, habías vestido un montón de novias, claro, por fuera eras una mujer súper exitosa, ¿no? ¿Y cuáles son las respuestas con las que te fuiste encontrando? A ver, yo el tema del éxito me lo he planteado muchas veces, ya desde que hice mi primer cambio, ¿no? De consultoría a diseño. ¿Qué es el éxito? Es que creo que planteamos mal el éxito en la sociedad. Es que el éxito para cada uno de nosotros es algo totalmente diferente y es muy personal. Y para mí el éxito no tiene nada que ver con tener una empresa grande o con cuánto facturo o a cuántas novias visto, sino que tiene que ver con hacer algo que para mí sea relevante y que encaje con quien soy, que Mm, aporte algo al mundo desde lo que yo creo que puedo aportar. Y para mí eso siempre ha sido la parte humana y la parte creativa. mm, Entonces, creo que el gran aprendizaje de mis cambios siempre ha sido, cuando yo digo me guío por la intuición, es que yo soy profundamente infeliz
si no sigo eso y profundamente feliz cuando lo sigo. Entonces creo que esos cambios, por duros que sean, merecen la pena. También reconozco que tuve bueno, la suerte, maldita suerte, pero tuve la ayuda de que en ese proceso de tomar esta decisión, que era muy difícil, porque no solo estaba yo, también hay un equipo, bueno, hay un montón de responsabilidades, vino el COVID. El COVID me puso las cosas mucho más fáciles, porque al final el COVID, volver del COVID, que volvimos de hecho, era un echar hacia atrás muchos años. Mm, Fue muy costoso para mí, con lo cual eso ya fue el último empujón que necesitaba para tomar una decisión que venía años cociéndose. mm. ¿Y cómo fue ese proceso de despedida emocionalmente, ¿no? Porque hablas de todas las responsabilidades que implica como ser líder o directora de un negocio, pero emocionalmente, o sea, ese proceso de despedida, ¿cómo se vive? Se Hiciste vive como un como, duelo. eso te iba a decir, hiciste como un duelo, porque hace poco estaba hablando con una amiga mía que perdió a su marido hace, pues ya son 4 años, ¿no? Y ella me contaba cómo fue haciendo su duelo, ¿no? Y me pareció muy bonito porque es verdad, y yo le decía, pero ¿cómo que haces tu duelo? O sea, ¿cómo se hace un duelo, ¿no? En tu caso, cuando es una relación de tantos años, porque es que son una parte de tu vida súper importante, ¿no? O sea, ¿cómo procesas ese duelo? ¿O cómo lo procesaste? O sea, por un lado, no quiero compararlo con alguien que pierde una persona, ¿no? Pero es verdad que es un duelo porque es despedirte de una etapa de tu vida, es Mm, despedirte de una Belén que ya no va a existir. De hecho, muchas veces yo me planteaba en todo este proceso, recuerdo un retiro de yoga que hice que también me sirvió mucho, en el que yo decidí no presentarme ante las demás como diseñadora. No quería hablar de mi profesión para descubrir quién soy yo si no soy diseñadora, que al final es una pregunta muy bonita. ¿Quién soy yo si no soy mi trabajo? Y si ahora dejo este gorro, me lo quito, ¿qué hay ahí debajo? Para mí era una pregunta maravillosa que yo realmente quería explorar. Eh, entonces, ¿el duelo cómo se hace? A ver, yo creo que es un proceso natural por el que tienes que pasar, que yo durante el proceso no era consciente que estaba haciendo un duelo y lo he sido después, cuando he sido capaz de mirar atrás y una vez que pasas lo duro, lo difícil, que son las despedidas, que es el anunciar que ya no vas a estar, que es el hablar con novias, que para ellas es duro saber que, bueno, pues que el año que les esperaba por delante a lo mejor va a tener que resolverse en 3 meses porque tú ya no vas a estar para estar con ellas. Después de eso, cuando viene la calma, cuando todo ese polvo, esa humareda que tienes a tu alrededor se asienta, empiezas a recibir y a ver todo lo bonito que has sembrado. Entonces ahí en mi caso empezaron a llegar muchos mensajes de novias cuando se enteraron que había vestido, a contarme lo maravilloso que había sido su experiencia, que siempre mm, llevarían ese recuerdo con ellas. Yo empecé a recordar los momentos mejores porque al final los más recientes eran duros, no eran bonitos. Y todo eso de repente empieza a curar la herida y quizá es como cuando te despides de un ser querido, ¿no? Con un ser ujú. querido seguramente es más lento, pero al final terminas recordando lo bueno, lo que viviste con esa persona, la suerte de haberla tenido al lado, ¿no? Pues en mi caso con mi proyecto con Bebas es un poco lo mismo. Entonces, bueno, pues me despedí en Instagram diciendo Bebas Forever, porque en realidad Bebas es parte de mí, yo soy parte de Bebas y para siempre será algo que va conmigo a todos lados y que además ahora, explorando el mundo del arte, más que nunca me doy cuenta de que todo es una continuación de lo anterior, que es un camino que vamos trazando y que vamos encontrándonos. O yo por lo menos siento que cada vez me encuentro más donde quiero estar. Me hace como mucha ilusión pensar que quizá esta conversación llegue a alguna de las novias que has vestido y que sea como una manera más de que tú vuelvas a recibir pues ese ánimo, sobre todo en esta nueva etapa que estás emprendiendo y que ya la has revelado un poco ahora, ¿no? Hay una canción que me gusta mucho que dice Endings are beginnings, ¿no? Entonces, yo creo que una de las razones por las cuales no nos gusta el final es porque pensamos que el final es un punto final, ¿sabes? O sea, que no hay esta continuidad que tú dices que existe en la vida, esta capacidad de relacionarnos hacia otros espacios. Y también hay una frase que me encanta de Susan Sontag, que es una escritora que dice que para llegar a la perfección, ¿no? A la perfección consideramos la belleza estética hay que cambiar muchas veces en la vida, ¿no? Entonces, tú has dado muchos cambios en la vida. Entonces,
Antes de entrarnos a una segunda parte de la entrevista que es sobre tu nuevo inicio en este nuevo camino, sí que me gustaría preguntarte, en esos 16 años, ¿qué has aprendido y qué crees que te has llevado contigo hacia esta nueva etapa de artista? El amor al ser humano. Para mí lo más importante que viví en Bebas son los encuentros con las mujeres que entraban en el atelier y que no solo buscaban un vestido de novia. Cuando, cuando esa conexión ocurre entre un diseñador y una, en mi caso, clienta, de repente hay algo mágico que pasa ahí, porque tú estás trabajando no con un cuerpo, estás trabajando con un ser humano en todo su conjunto, estás trabajando con sus miedos, con sus deseos, con sus expectativas, con sus frustraciones, con tantas cosas y al final todo eso es lo que tienes que vestir y en todo eso es en lo que le tienes que acompañar. Entonces, para mí desde siempre el ser humano ha sido un misterio maravilloso y creo que es algo que ha sido un continuo en mi vida, el amor por el ser humano y la confianza en que todos tenemos algo precioso y especial dentro. Unos hemos tenido más suerte y lo podemos sacar adelante o mostrar de manera más fácil y otros lo han tenido más difícil y a lo mejor cuesta más y está más escondido debajo de disfraces, capas, vestidos, etcétera. Cuando hablas, o sea, la verdad es que espero que la gente que nos esté escuchando, personas del mundo que nos estén escuchando, espero que estén flipando, pero es que Belén es así. Y cuando les digo que es uno de mis referentes humanos, es justamente por este tipo de respuestas y este tipo de claridad, tío, que ni se lo ha pensado, ¿no? Lo tiene tan interiorizado y es que de verdad se los digo que además es que es verdad, ¿no? Entonces, me encanta lo que dices de las personas porque independientemente de lo que hagamos, trabajemos, o sea, siempre hay que pensar en el otro como una persona que tiene aspiraciones, que tiene sueños, que tiene frustraciones, que como bien dices, viene de otro lugar diferente al de nosotros, ¿no? Y bueno, ya que lo hemos dicho, ya que hemos echado bien el cerrojo a aquella puerta de tu faceta como diseñadora, vamos a abrir la puerta a tu camino como artista plástica, ¿no? Eh, y me gustaría preguntarte, en este nuevo capítulo estás dentro del arte plástico, dentro del arte, especializándote en escultura y pintura. ¿Cómo llegaste a la escultura y a la pintura? Pues mira, de nuevo va a ser el COVID el que me ayudó. Eh, yo no sé decirte en qué momento empecé a tener una idea en mi cabeza, una imagen de algo que yo quería desarrollar con mis manos. Es cierto que durante toda mi etapa como diseñadora, para mí, artistas que me gustan han sido una fuente de inspiración súper relevante. Leo sobre artistas, voy a exposiciones, me emociona cuando encuentro un artista con el que conecto por alguna razón y entre todos estos artistas hay muchos, pero visualmente hubo una que llamó mucho mi atención y que entonces no era conocida. Ahora no sé si en Estados Unidos lo será más, espero que sí porque es maravilloso. Es una artista que se llama Heidi Norton y haciendo una colección que se llama Blooming, llegué a ella, no me preguntes cómo, pero hacía como unos paneles con resinas que caían y había plantas y flores dentro que se iban marchitando, pero sus jugos iban cayendo. Una cosa maravillosa que a mí se me quedó muy grabada. Y supongo que ese fue el primer germen de empezar a imaginarme unos cubos con capas y con cosas transparentes y allí ocurrían cosas dentro, en lo micro, que si mirabas muy bien veías y si mirabas de lejos no se veía tanto. Y tenía obsesión por conseguir hacer estos cubos, pero no tenía ni idea cómo se hacían porque nunca había trabajado con materiales de escultura. Y en el COVID pues exploré muchas cosas, tenía un poco más de tiempo y estuve en Portugal muchos meses y decidí empezar por ahí. Entonces, bueno, hice cerámica, sumie, que es una pintura japonesa que me encantó, que tiene que ver también con el zen y la meditación. Y cuando nos dejaron salir de casa, busqué quién me podía ayudar a construir eso que tenía en la cabeza. Y llegué a un taller eh, con una profe maravillosa que se llamaba María. Le dije, María, quiero hacer una cosa que tengo en la cabeza. Y me dijo, vale, te puedo ayudar. Y ahí empezó la aventura de lo que hoy llamo escultura, que para mí es como una evolución de lo que hacía con los tejidos, cuando modelas sobre un maniquí, cuando, o sea, al final es una materia diferente,
Y para mí la gran diferencia es que ahora no tengo el límite de lo funcional y eso me da muchas alas. Ahora no tengo que pensar en, tengo que vestir a alguien, tiene que sentar bien, tiene que ser cómodo, tiene que disimular esto otro, ¿no? Ujú. Ahora soy completamente libre y eso me fascina, hacer lo que tengo en la cabeza sin sentir una limitación, tampoco una limitación económica. Ahora mismo estoy apostando por las piezas en las que yo creo y, y las ventas que voy haciendo, pues creo que la gente entiende el precio y el trabajo y los materiales. Entonces, para mí ha sido como una cierta liberación después de los últimos años. Es decir, mis primeros años como diseñadora no sentía esa constricción para nada, pero quizá los últimos años ya sí. Y necesitaba ir un paso más allá. Para mí es un paso más allá. Para otros a lo mejor el camino inverso es el suyo. Mm. Bueno, pero eso va a pasar siempre, ¿no? Y como tú dijiste, uno tiene que ser valiente y reconocer lo que uno quiere y aún, aunque haya muchas voces alrededor, apostar por lo que uno cree e ir a por ello. Antes trabajabas con telas, lo has dicho, ¿no? Y ahora estás Ujú, trabajando con nuevas piezas que te ujú, permiten descubrir nuevos materiales a través de tus manos. Y me ujú. gustaría preguntarte, ¿qué has descubierto de los nuevos materiales con los que estás trabajando? No sé, un poco, a ver, voy a dar también contexto, ¿no? Si alguien quiere entrar a la página web de Belén para ver lo que hace, la web es belenbarbero.com y ahí pueden ver un poquito de su trabajo para que mientras ella nos cuenta, ustedes también se den una vuelta por la web y lo descubran. Pero bueno, por volver contigo. ¿Qué has descubierto sobre ti misma a través del contacto con los materiales que ahora estás usando con tus piezas? Y cuéntanos un poquito de la parte conceptual de cada una de ellas. Por un lado me he redescubierto, Tere, porque yo cuando empecé en moda, yo cosía mucho, cosía a mano, bordaba, estaba muy en contacto con los materiales y a mí es algo que siempre me ha hecho un bien terapéutico enorme. Mm, Y según pasaron los años, yo fui perdiendo ese contacto tan cercano. Sí, obviamente, tenía tejidos, pero yo ya no bordaba, no tenía tiempo para coser, estaba mm, mucho más alejada de lo que es la materia. Entonces, volver a ser yo y yo sola, que políticamente suena muy incorrecto, pero me encanta trabajar sola, tocar la materia, diseñar algo, luego hacerlo realidad con mis manos, para mí eso es como volver a encontrarme conmigo misma. Y es una especie de meditación en movimiento. Hay veces que suelo partir de una idea, pero después el material te va llevando. Y cuando acabas, has tocado aquello, han ocurrido cosas, sorpresas, cosas que esperabas, cosas que planificabas, otras que no. Para mí lo más fascinante es que yo cuando lo termino, lo miro y no siento que yo lo haya creado. Siento como que he sido un vehículo de algo que ha acontecido, algo que ha pasado, pero no he sido yo, no lo sé explicar. El otro día estaba leyendo un libro de Kandinsky que habla sobre la creación y hablaba un poco de esto y pensé, jo, seguramente no soy la única que ha sentido esto, ¿no? Yo no me siento origen de las piezas, mm. sino que cuando fluyes ocurren cosas y de repente ahí está algo, lo miro y alucino y digo, ostras, ¿cómo he llegado a esto? Pues he llegado y luego tiene muchos vínculos en común con cosas que he hecho antes y me reconozco en ellos, que es lo bonito. Hay un ensayo muy bonito de un escritor que me encanta que se llama El misterio de la creación artística. Nunca pronuncio bien el Ujú. nombre, pero lo voy a intentar, que es de Stefan Zweig, es austriaco, Ajá. y habla justo de esto, ¿no? Que la creación, a ti que te gusta tanto el misterio, la creación artística es justo eso, es volver a ver tu obra una vez que está terminada y decir, jo, de verdad fui yo la que hizo eso. A mí a veces me pasa Ujú, con lo que escribo, ¿no? ujú, Entonces, volvemos a lo mismo de que a lo mejor el arte, ¿no? Si hay gente que nos está escuchando que no está tan vinculado con el mundo del arte, va más sobre el proceso que sobre el final, ¿no? Y volvemos a lo mismo ujú, de la idea de este podcast. Vamos a la parte conceptual. En tu página web hay una frase que escribiste que me encantó que dice, llevo 45 años vistiéndome y quiero pasar los próximos 45 años desvistiéndome. ¿No? Entonces ujú, vamos a hablar de una de tus piezas en escultura, que es una que decidiste llamar Layers, ¿no? Que traducido ujú, al español sería capas. Entonces, yendo ujú, un poco más allá a esto que estás sirviéndote para redescubrirte, cuéntanos un ujú. poco sobre cómo se te ocurre hacer layers y qué has ido descubriendo
y desvistiendo de ti con Ujú. esta pieza. Mira, voy a empezar por una anécdota de algo que me ocurría muchas veces de pequeña y que he recordado hace poco, no hace mucho. Y es que yo siempre tenía entre un sueño, estaba en ese duermevela, en el que no sabes si estás soñando o estás pensando, y yo me imaginaba, no sé, que tendría a lo mejor 8 años, no lo sé, como mis hijos ahora, y yo me imaginaba o intentaba pensar qué era yo si mi cuerpo no estaba. Era algo, ostras, raro, me generaba cierta ansiedad, pero era una pregunta como muy poderosa que me surgía muchas veces, ¿no? Yo le preguntaba a mi madre y me miraba con cara de esta niña, ¿qué está diciendo? Yo ¿De me he dado dónde cuenta nos ha que, salido, sí, no? ¿de dónde ha salido? Vaya preguntas. A mí me obsesiona y me fascina el tema de la identidad, el tema del yo. ¿Qué somos nosotros si nos quitamos el vestido, si nos quitamos las costumbres, si nos quitamos el dónde hemos nacido? ¿Estamos quitando todo o hay algo más allá que todos compartimos, no? Entonces, la parte de desvestirme o desvestir al otro tiene que ver con, claro, yo llevo todo este tiempo o mis 16 años como diseñadora trabajando en el vestir. Yo he visto los miedos, visto los sueños, visto las contradicciones internas, ¿no? Y de repente salimos con un vestido muy bonito que muestra lo que nosotros queremos mostrar. Ujú. Pero hay una parte que está ahí que seguramente hemos decidido que no queremos mostrar, que queremos ocultar, ¿no? Y para mí justo esa parte que tiene que ver con la vulnerabilidad es la llave para encontrarte con el otro. Y de ahí, y con el tiempo lo he entendido porque esto no es algo que yo viese claro cuando trabajaba en moda, es algo que he empezado a ver claro ahora, después de leer, reflexionar y tener tiempo, porque me he dedicado 3 años a reflexionar sobre muchas cosas y una de estas es ella. Y de ahí que cada día esté más convencida que encuentros como el que ocurrió entre tú y yo, por ejemplo, en Wander y que nos hace estar hoy aquí, tienen que ver con ser capaz y valiente para desvestirse delante del otro, mostrar tu parte más vulnerable, porque eso a lo que invita es que el otro haga exactamente lo mismo y de pronto se genera el encuentro verdadero entre dos seres humanos. Y para mí eso es lo más maravilloso y lo que busco en la vida y de las pocas cosas que siento que realmente me llenan, es el encuentro. Mm. Entonces creo que eso y las capas está íntimamente unido de alguna manera, ¿no? Que las capas las necesitamos para protegernos, las necesitamos en nuestro día a día, las necesitamos para muchas cosas, pero justo en el encuentro verdadero creo que es cuando conseguimos ir quitándolas poquito a poco, con cuidado, con la persona correcta o en el momento correcto o al revés. Parece que no es la persona correcta, pero yo confío en que hay algo dentro que me dice que sí, me desnudo, me quedo vulnerable frente al otro y de pronto, ¡buah!, ahí aparecen cosas maravillosas. Que esto tiene que ver con otra de mis facetas, que seguro que luego vamos a hablar y que me llena tanto o más que la faceta artística. Vamos a hablar y vamos a entrar a esa última Ujú. parte. Y me gustaría que nos cuentes un poco de otra de tus piezas porque conceptualmente el nombre me encantó y es un poco lo que estamos viendo quienes nos estén viendo en YouTube o en los videopodcasts de Spotify. Atrás de Belén hay unas piezas, ¿no? Y esas piezas se llaman célula y me gustaría que nos cuentes un poquito sobre ellas. Pues las células tienen que ver con este concepto que me interesa mucho, que es de aquello que todos venimos y que compartimos. Es decir, existe el concepto LUCA, que se llama Last Universal Common Ancestor, que es supuestamente el primer organismo del que partimos absolutamente todos los organismos vivos. Es decir, desde una serpiente hasta un ser humano, hasta una mosca. Eso me parece maravilloso. Tenemos un origen común y ese origen común quiere decir que todos compartimos algo muy profundo. De hecho, si recuerdas en Wander, hablábamos muchas veces de qué somos, somos polvo de estrellas. Mm. Entonces, en mis reflexiones, lecturas sobre el ser humano, qué compartimos entre todos, cómo conseguir el encuentro, creo que el encuentro tiene que ver con hallar dentro de nosotros aquello que nos une
que es precisamente de dónde venimos, que es el germen de cada uno de nosotros, que para mí es algo totalmente abstracto, imposible de explicar y que a través del arte y los materiales me permite de alguna manera conceptualizarlo y plasmar pues ese sentido líquido que se transforma, que se ve y no se ve, pero que es el inicio de algo que potencialmente es maravilloso y bello y que luego puede transformarse en diferentes cosas, pero que al fin es lo que compartimos. Entonces también tiene que ver con, como ves, con el encuentro, con la identidad. Es un poco una obsesión. De hecho, en una de mis clases en la Escuela de Arte Abstracto, donde estuve un año, recuerdo una profe maravillosa de escultura que yo le dije un día, Jo Sandra, la verdad es que no sé cómo salir de una obsesión que tengo en mi cabeza y es que al final siempre termino pensando y reflexionando sobre lo mismo cuando hago una obra y utilizando un poco colores y, y elementos parecidos, ¿no? Que tienen que ver con la transparencia, con lo que se mueve, con el micro, etcétera. Y me dio un consejo súper bonito, que a lo mejor ella no se acuerda, pero yo se lo agradecí después. Y me dijo, Belén, honra tu obsesión. Mm. Y para mí eso fue un antes y un después. Porque esta es mi obsesión, es sobre lo que leo, sobre lo que reflexiono, lo que creo que sale en las piezas, no porque yo me proponga voy a hacer esto, sino porque al final es lo que está dentro de mí, ¿no? Y es lo que me acompaña en mi día a día para decidir cómo quiero vivir mi vida y Que a lo cómo mejor, quiero vivir mis minutos. y que a lo mejor no es tu obsesión, ¿no? A lo mejor tendríamos que cambiarle el nombre y tendríamos que decirle que a lo mejor es tu pasión, ¿no? Tengo una persona que ha sido otro de mis grandes referentes en la vida que siempre me decía, Tere, las pasiones nos persiguen, ¿no? Entonces, aunque Ujú, tú huyas de ellas, al final siempre te terminan encontrando y te terminan buscando porque a lo mejor esas pasiones tienen que ver con tu voz más auténtica, ¿no? ujú, Y a mí me pareció curioso porque yo la primera vez que vi en una exposición a la que, tu primera exposición que tuve la suerte de estar por Madrid y obviamente fui a verla, me llamó la atención que ver que uno de tus cubos, uno de tus layers, ¿no? Tenía como que ciertas características que yo había visto justo en tus vestidos de novia, ¿no? Y eran como ujú, esa, yo a ti te relaciono siempre con, por ejemplo, una flor que es la lavanda, ¿no? Que son como esos tonos lila y tal. Y pues a lo mejor añadiendo a ese consejo que te dio tu profesora Sandra, pues a lo mejor añado yo esto que te digo de, a lo mejor no es tu obsesión, a lo mejor es tu pasión que te termina siempre persiguiendo, ¿no? Y voy a añadir una cosa más que creo que también defiendes, además de lo líquido, que es el valor de lo pequeño, ¿no? Que es, ujú, ¿qué hay más pequeño que una célula, ¿no? ujú. Creo que, o sea, yo en mi web una de las frases que digo, que ahora seguro que no me sale tan bonita porque tardé en escribirla, pero es algo así como que a mí me fascina lo micro porque es lo que me acerca a lo universal, porque creo que en lo pequeño está el todo y disfruto mucho observando lo pequeño, me cuesta menos que observar lo grande. Yo voy por la playa en el Alentejo que me encanta, eh, el paisaje, el lugar, para mí es un sitio muy especial y me voy fijando en el alga que está en la roca y dentro del alga hay un punto, es un bicho que es y ¡buah! Es como un universo paralelo que hay en cada pequeña cosa que nos vamos encontrando por el camino, ¿no? Eh, y justo, claro, si es que al final creo que lo micro y lo macro son un espejo de lo mismo, Ujú. aunque suene contradictorio. Y de mis piezas hay una cosa que no lo hice conscientemente, pero que cuando luego las observo me encanta. Me pasaba con un cuadrito que tenía yo de pequeña en mi dormitorio, y es que puedes estar horas mirándolas y siempre hay algo nuevo y pequeño que descubres. Mira, aquí hay algo flotando, mira, aquí parece que hay una raya, ¿qué es esto que está aquí? Y ese misterio, esa exploración, ¿no? Esa Ese atractivo búsqueda. por esa búsqueda eh, de lo que hay detrás de la capa, detrás de lo que no veo, lo que está medio escondido, pero se intuye, esa intuición, el vislumbrar sin ver, eh, también me llama mucho. Eh, Me encanta
pensar que al final los artistas, ¿no? A ver, yo defiendo al artista como algo que todos deberíamos de hacer, que todos deberíamos de hacer de nuestra vida una obra de arte, ¿no? Y al final, esto que estás contando de la playa, ¿no? El fijarte en las cosas pequeñas es desarrollar algo que cada vez hacemos menos, que es la capacidad de observar de verdad, ¿no? Científicos y artistas al final lo que hacen es tener bien abiertos los sentidos, tener bien abierta la mente y tener bien desarrollada la capacidad de observar para, pues lo que tú, como tú dices, ¿no? Ir descubriendo lo que no es evidente a primera vista. Y tú hay ciertas cosas que buscas y exploras y llegas, y ha habido una muy importante que has trabajado paralelamente de este nuevo inicio que has decidido tener en tu vida, que es algo muy pequeño, que es muy grande. Que yo lo diría también al revés, ¿no? Haces algo muy grande que, con, que estoy segura que te llena el alma, ¿no? Que es el trabajo de voluntariado que has estado haciendo con Punto Joven, es Norte Punto Joven. Norte, Norte Norte Joven. Joven. Cuéntame Es un poco difícil el sobre nombre. eso, sobre este voluntariado que has hecho y cómo también ha repercutido o tenido ecos en tu nueva faceta como artista plástica. Bueno, es mi tercer año ya con ellos y pienso seguir. O sea que para mí es pasado, presente y futuro y como siempre le digo al director de mi escuela, espero que me acepten por mucho tiempo porque a mí me llena muchísimo y empieza a ser casi una necesidad en mi vida. Bueno, yo siempre he tenido ganas de ayudar de alguna manera, he hecho muy pocos voluntariados. El poco tiempo que le he podido dedicar, bueno, siempre le podríamos dedicar más, pero la realidad es que hasta ahora había hecho algo, pero quería más. Entonces, cuando cerré Bebas y tenía tiempo, decidí buscar dónde puedo encontrar algo en lo que yo pueda aportar y que yo me sienta a gusto. Mi primera experiencia cercana con el voluntariado fue un proyecto, bueno, varias personas que nos unimos y formamos un colectivo para ayudar con el tema de Ucrania y para mí fue muy duro, muy duro. Se me fue un poco de las manos, estuve noches sin dormir, lo pasé muy mal, estuve totalmente desbordada con la situación. Y ahí me di cuenta que, que yo necesitaba un soporte, como una organización, algo en lo que yo pueda descansar cuando no puedo más, ¿no? Entonces, bueno, me interesaba muchísimo el tema del asilo político, me interesa muchísimo la juventud y, por supuesto, los encuentros, el hecho de poder encontrarme con otras personas, aportar yo y que ellos me aporten, porque al final son dos vías. Y pues encontré Norte Joven, tiene una escuela en Alcobendas maravillosa en la que pues tenemos unos 30 y pico alumnos de diferentes orígenes, nacionalidades, inmigrantes españoles que vienen de circunstancias muy complicadas en sus vidas, que para mí son los verdaderos héroes de la sociedad hoy en día. Les digo, en las portadas de los periódicos deberíais estar vosotros y no quienes están ahora mismo, Mm. porque la valentía y el coraje y el esfuerzo y la vida que hay en ellos es un ejemplo para todos los demás. Entonces, bueno, pues empecé como profe voluntaria y voy todos los viernes con ellos y ahí realmente se generan, cuando conseguimos que se generen encuentros, descubres que detrás de todos estos chicos jóvenes que a lo mejor pues algunos han cometido errores en su vida o no lo sé, que podemos juzgar desde fuera, ¿no? Ahora que está tan en los periódicos el tema de los inmigrantes y cuando llaman menas que se me revuelven las tripas, son chavales como éramos nosotros, solo que han tenido la mala suerte de nacer en el lugar equivocado o en el momento equivocado. ¿Y quién sería yo? ¿Cómo sería yo? Es la pregunta que me hago siempre. ¿Cómo sería yo si hubiese nacido donde este alumno mío o donde esta otra? ¿Cómo sería yo? Seguramente mucho peor que todos ellos. Seguramente me habría confundido muchas más veces. Ujú. Seguramente no tendría casi ni ganas de vivir. Entonces, para mí es pura admiración y yo lo que intento compartir con ellos es, pues, no sé, mis años de reflexión y de aprender como ser humano y de equivocarme y compartimos mucho los fallos y nos reímos de nosotros mismos y, pues, no sé, es un camino bonito y me encanta verles cómo avanzan. Me da mucha pena cuando alguno lo perdemos por el camino, pero la mayoría salen adelante, encuentran su trabajo, organizan su vida y a mí me enseñan más que nadie me ha enseñado en este mundo, me enseñan ellos.
Y aunque tenga un día malo, que en esta entrevista está pareciendo que yo soy muy zen y que todo lo hago genial, y no, yo tengo días horribles y me juzgo a mí misma duro y, y me frustro y me enfado y me agoto, muchas cosas me equivoco, pero justo los viernes, cuando yo entro a las 9:30 en esa clase, me viene una energía espectacular y de repente todo fluye. Y estoy con los chicos y me siento plena y siento que después de tantos años de carrera profesional, consultora, diseñadora, artista, da igual, lo más relevante que he hecho en mi vida es dar clase a estos chicos y que ellos me enseñen a mí también. Entonces, también mucho de mis esculturas tiene que ver con todo lo que ocurre en esas clases y lo que ocurre con ellos. Esos encuentros para gente para la que es muy difícil desvestirse, para la que es muy difícil quitarse la coraza que les ha defendido de cosas muy duras en la vida. Qué bonito, qué importante y como dices, qué suerte que los tienes y que te enseñan otras circunstancias y que tú también vas con esa apertura, no de juzgar, sino de entender de dónde vienen y de no y de tener y de construir también tu propio relato, porque es verdad que hay tanta información y tanta desinformación y tantos bulos y tanta polarización que a veces nos quedamos con lo que nos cuentan y en vez de vivirlo, ¿no? Y volver a una propia experiencia y dejar, a ti te revuelve, a lo mejor que hablen de los menas, pero a mí me revuelve que se hable de la generalización por un país, ¿no? Es como pensar que, no sé, la típica expresión de todos los marroquíes son tal, o todos los mexicanos Ujú. son tal, o todos los mexicanos o los españoles son tal, ¿no? O sea, esas generalizaciones que lo único que hacen es alejarnos de la célula y de llenarnos de capas, nunca mejor dicho. Eso justo Bueno, es lo que te iba a decir, Tere, que, solo por cerrar este tema que tiene que ver con lo macro y con lo micro. El problema es que en las noticias escuchamos lo macro, miles, cuántos miles, y los menas, etcétera. No, pero espera, ¿quién hay detrás? ujú. Es que cualquiera de los que nos está escuchando viene un día a Norte Joven y conoce a uno de estos chicos y te digo que si está pensando en que nos estorban en la sociedad, va a cambiar totalmente de idea. Mm. Y al final es conocer a la persona, la historia que hay detrás, que podían ser nuestros hijos, podían ser nuestros hermanos. Fíjate que ahora que estás contando esto, este verano estuve por México, en mi país, y estuve tomando un café con una amiga y le contaba que en una de las entrevistas que había hecho en temporadas anteriores hablé con una persona que justo nos habló del encuentro en esa experiencia maravillosa que se llama Wander, y hago un paréntesis para Ujú, mandarle un beso a Carmen Bustos y a Edu Beotas y a todo el equipo de Wander, que es ujú. maravilloso y que hacen cosas increíbles, y a los 14 compañeros que fuimos. Pero bueno, hago la mención de este señor que entrevisté, que es Alfonso López Quintás, que habla también del encuentro. Y cuando hablé con él, me dijo una cosa que me encantó, que nunca había pensado, y hablaba de que la amistad es uno de los mayores actos creativos que hay. Porque cuando tú tienes un amigo, estás constantemente jugando con ese amigo, ¿no? Y te estás como reinventando maneras para conectar con él o para conocerlo o para tender una relación, ¿no? Y me encantó porque otra de las cosas que defiende es que el mundo cambia y el mundo avanza cuando tiene lazos de amistad. Porque a mí me ha pasado un montón de veces pensar esto que decías, ¿no? Que tal persona es, no me gusta, ¿no? Y de repente te das la oportunidad de empezarte a relacionar con ella. Y de repente empiezas a, o con él, ¿no? Y de repente empiezas a descubrir oye, que esta persona, pues a lo mejor tiene más cosas en común de lo que tú pensabas. ¿Has Y visto de qué palabra más repente bonita? Descubrir, descubrir. empiezas Es a quitar descubrir. capas al Sí, sí, final. totalmente, pero me encantó porque creo que lo único que realmente nos hace cambiar es tener en nuestras vidas a personas que nos botan todos los paradigmas y que nos hacen darnos cuenta de lo equivocados que estábamos, ¿no? Ujú. Entonces, un poco por ir cerrando esta conversación, eh, totalmente, ojalá que entendamos la amistad como un acto creativo y que cuando no nos sepamos relacionar con quien sea, compañeros de trabajo, familiares, personas que no conocemos de nada, pues que tengamos las ganas de tener ese acto creativo de decir voy a descubrir a la otra persona, ¿no? Es que, y yo ahí invito a, muchas veces esperamos que el otro se descubra ante nosotros, ¿no?
porque yo veo lo que veo, pues que me enseñe si hay algo más. Mm. Yo ahí invito a que nosotros seamos los que seamos valientes y nos quitemos la primera capa. Y muchas veces alucinas porque tú te quitas la primera capa y el de enfrente se quita la siguiente y de pronto, ¡guau! Hay una Mm. maravilla ahí dentro porque creo que dentro de todos hay cosas maravillosas y algunos las vemos y otros nos cuesta más. Mm. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Sabes que esta Ujú. sexta temporada de Latitudes se llama Referentes y te invité porque eres uno de mis referentes de nobleza, amistad, lealtad, creatividad. Pero me gustaría que me menciones o que me cuentes si tres referentes que tengas. Pueden estar vivos, pueden no estarlo, pueden ser reales o de ficción. Tres referentes humanos que tienes y por qué. Hay una artista que me fascina desde hace muchísimo tiempo que se llama, no sé si lo pronunciaré bien, Louise Bourgeois. Bueno, es súper conocida y creo que los que nos están escuchando seguro que saben quién es. Y en ella siempre me ha fascinado cómo era capaz de compartir y trasladar a los demás a través de su arte y también su escritura, porque escribía y escribía bien bonito, eh, todo el sufrimiento emocional que acarrea una vida, Mm. porque la suya tuvo sus dificultades, pero dificultades que podemos tener otros muchos seres humanos, ¿no? Eh, para mí ella siempre ha sido un referente en cuanto a la profundidad a la que puede llegar el arte y cómo nos puede llegar a remover y conectar con lo que tenemos más dentro. Por otro lado, se me ocurre un libro, y detrás del libro, claro, hay una persona, que es Biografía del Silencio, que yo leí antes de empezar a meditar, escrita por Pablo Dors, y cuando la leí antes de empezar a meditar había muchas cosas que como te resuenan dentro, pero no llegas a entender, ¿no? Ujú. Y cuando empiezas a meditar, las cosas van haciendo clic y hay verdades muy profundas, difíciles de acceder en un principio, pero que de pronto tienen algunas claves y algunas respuestas y luego generan más preguntas. Y creo que él ha sido otro gran descubrimiento en mi vida y quizá en los últimos años. Y como último referente me viene a la cabeza mi hermano, por poner a alguien que sea de mi círculo cercano y con el que he compartido al final toda mi vida. De mi hermano siempre he admirado el coraje para seguir sus ideales Ujú. y no dejarse guiar nunca por el dinero, cosa que es muy difícil encontrar hoy en día, muy Ujú. difícil. Y creo que es uno de los pocos ejemplos cercanos que tengo. Hay que ser muy valiente, hay que tener las cosas muy claras, también hay que ser capaz de sufrir por el camino, pero él tiene talento y tiene algo especial dentro y esa valentía le va a acompañar toda su vida y yo eso lo admiro mucho. ¿Y cómo se llama tu hermano? Javier Bardero. Pues a ver si nos escuchas, si nos escuchas, Javi, te mandamos un abrazo y un beso. Y seguro que es admirable. Y recuérdame los otros dos nombres de tus otros dos referentes para que los busque, porque una vez más me has descubierto a personas que no conozco y que me Pues encantará te conocer van a, seguramente. te van a encantar. Pablo Dors Ujú. y Luis Bourgeois, que se escribe Bourgeois. Estoy mirando aquí delante porque tengo Es justo la que ha un... hecho la escultura de la araña, ¿no? ¿Puede ser? Sí, 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 que es justo. increíble. Araña, Tiene- las células que Mm. están en el Guggenheim en Bilbao, que de hecho se llaman Sí, sí, cells, y mi nombre de las células que tengo aquí detrás es con doble L, un poco por hacerle un pequeño homenaje entre ella y yo sí, sí. a su obra. Sí. Y tiene unos libros, o sea, los escritos que hay de ella son maravillosos. Te Mm. encantará, ya te prestaré alguno. Aquí tengo en la mano, siempre tengo cerca alguno de ellos. Muy bien. Belén, pues vamos a despedirnos de este rato juntas, de esta charla que la verdad me encanta estar contigo y compartir contigo y siempre aprendo cosas y estoy súper agradecida porque estés en mi vida, pero me gustaría que termines tu participación por esta vez con un regalo, ¿no? A otros invitados de esta temporada les he pedido que nos traigan un poema, te lo pedí a ti, pero tú, tu tripa.
te llevó a otra cosa. Y cuéntanos o compártenos qué es ese regalo que nos vas a dar y por qué lo has querido traer hoy. Es una frase del libro que se estaba diciendo de Pablo II, de Biografía del Silencio, y en cuanto os la lea vais a entender que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando. A mí me parece un resumen muy bonito a todo lo que hemos compartido hoy. Dice así: cuanto más veamos nuestra radical mutabilidad y nuestra interdependencia con el mundo y los demás, y ello hasta el punto de poder decir yo soy tú o bien yo soy el universo, tanto más nos acercamos a nuestra identidad más radical. Muchas gracias, Belén, por ese regalito. A Lo ti. lo voy a compartir en las redes sociales. Siempre intento también que estas conversaciones pues tengan, se alimenten también de los lugares en los que estamos. No estamos como somos Latitudes en Instagram, en Facebook y bueno, estoy segura que a más de una persona le gustará leerlo después de haberte escuchado. Y te quiero dar las gracias una vez más por haber sido parte de estos estos kilómetros de latitudes. Gracias a ti. Tu voz también fue parte del kilómetro 2. Tú también Sí. fuiste parte de la génesis de este proyecto como la comunidad Wander. Así que de verdad que muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decir antes de Nada, despedir? que me parece mágico si nos hubiesen dicho en aquella habitación como roommates que estábamos en pleno cambio y transformación, que de repente un día estaríamos aquí delante de la pantalla, ¿no? Tú en tu mundo que tanto ansiabas y yo en el mío, hubiésemos firmado, pero siempre hay Mm, un camino que recorrer para llegar, ¿no? Y fuimos valientes y con nuestros sufrimientos, nuestras piedras y nuestras cosas, pero aquí estamos. mm, Y, y creo que eso es lo que cuenta, que al final en la vida hay que ser valiente para seguir lo que llevamos dentro, ¿no? Y que haya mucho amor por el ser humano. Eso es. Así mm, que feliz de haber compartido contigo, Tere, aquí y con todos los que nos estén escuchando, porque tú y yo compartimos mucho mm, siempre, mm. pero es maravilloso poder compartir con más personas. Hoy solamente abrimos el círculo. Pues Belén, Mm. te mando un beso, te veo la próxima vez que vaya por Madrid y bueno, a quienes nos estén escuchando, gracias por la generosidad de ser parte de nuestra conversación. Sí que me gustaría decirles que siempre cuando termino vinculo este episodio o esta entrega con otras y ya que Belén y yo somos amigas, queremos hablarles de otra amiga que ha retomado un proyecto precioso que se llama Heartbeats. Ella se llama Pilu Sánchez y fue una de las primeras personas que entrevisté, así que si quieren seguir explorando el contenido de este podcast, dense un salto atrás en el tiempo, váyanse por ahí de 2020 y escuchen la charla que compartí con Pilar Sánchez de Heartbeats, que es sobre la meditación y es súper bonito también. Y si prefieren el formato narrativo de este podcast y quieren escuchar un relato sobre una persona que luchó por alcanzar sus sueños y por conectar al mundo y a las personas y lo transformó, pues entonces van a tener que esperar a que llegue el kilómetro 36 de este proyecto que nació siendo un podcast narrativo, pero que se ha ido transformando porque creemos que en el mundo hay gente de todo y así como hay quien le guste escuchar una conversación, pues también hay a quien le guste imaginar a través de un relato. Les mando un abrazo enorme, gracias por su paciencia. Esto ha perdido un poco el rigor de la publicación periódica, pero es porque la vida es así y que a veces hay que saber hacer las cosas cuando llegan. Un beso muy grande, somos los encuentros que tenemos, somos latitudes. Hasta la otra.